El sol descendía lentamente sobre las montañas de Utah, tiñendo de oro los pinos que rodeaban la casa donde Robert Redford pasó sus últimos días. Allí, en Sundance, el silencio parecía tener voz propia, un murmullo que contaba la historia de un hombre que buscó la calma después de una vida bajo los reflectores. Cuando el mundo supo de su partida, las lágrimas llegaron con la noticia, pero también surgieron preguntas. Detrás del mito, detrás del actor, había un legado que no se medía solo en premios o películas, sino en tierras, ideales y amores. Su fortuna, estimada en cientos de millones, no era solo una cuenta bancaria, era un mapa emocional lleno de decisiones, renuncias y memorias. Ahora, su familia se enfrenta al peso de ese legado. ¿Cómo se construyó semejante riqueza? ¿Y por qué su herencia amenaza con dividir a quienes más amó? El ocaso de Redford no fue un final abrupto, sino un atardecer silencioso cargado de historia, belleza y contradicciones. Antes de convertirse en un ícono de Hollywood, Robert Redford fue solo un niño inquieto que miraba el mundo con ojos de artista. Nació en Santa Mónica, California, en 1936, en el seno de una familia trabajadora que conoció la dureza de los años posteriores a la Gran Depresión. Su madre, Martha, era un refugio de ternura, y su padre, Charles, un contador exigente que creía en la disciplina más que en los sueños. Pero Redford soñaba igual. De pequeño observaba cómo su barrio cambiaba, cómo los árboles eran talados y los espacios verdes desaparecían bajo el cemento. Esa pérdida marcó su relación con la naturaleza. Años después, confesaría que la necesidad de respirar libertad nació en aquellas calles que se volvieron grises. En la escuela, no fue un estudiante ejemplar. Lo atraían más los colores y las historias que los números. Dibujaba, observaba, imaginaba. En su juventud, encontró un escape en el arte. Gracias a una beca, viajó a Europa, donde descubrió la pintura, la arquitectura y el cine como formas de resistencia espiritual. Francia y España le mostraron otra vida, más lenta, más íntima. A su regreso a Estados Unidos, ya no era el mismo. Había comprendido que el arte podía ser un acto de libertad. Sin embargo, los comienzos en el mundo del espectáculo no fueron fáciles. Redford empezó trabajando en televisión y teatro, en papeles menores, a menudo sin reconocimiento. Fue rechazado muchas veces por su aspecto demasiado rubio o por su estilo reservado. Pero esa contención, ese misterio silencioso, pronto se convertiría en su sello. En 1962 llegó su primera gran oportunidad con la obra Barefoot in the Park, junto a Elizabeth Ashley, donde su carisma natural cautivó tanto al público como a los críticos. Hollywood lo llamó poco después. En el set, Redford no solo actuaba, observaba cómo se movía la cámara, cómo la luz contaba la historia tanto como las palabras. Esa curiosidad técnica lo acompañaría toda su carrera. A finales de los 60, su nombre empezó a brillar en carteles de cine. Sin embargo, en su interior seguía siendo aquel joven que buscaba sentido más allá del éxito. Sundance aún no existía, pero su espíritu ya estaba ahí. Un deseo de volver al origen, de encontrar un lugar donde el arte y la naturaleza pudieran coexistir. El ascenso de Robert Redford fue tan elegante como inevitable. En la década de los 60 y 70, su rostro empezó a definir una generación. Con Butch Cassidy and the Sundance Kid, junto a Paul Newman, Redford se convirtió en símbolo de un nuevo tipo de héroe americano, rebelde, introspectivo, con una sonrisa que escondía melancolía. El público lo adoró, pero él nunca se dejó atrapar por el brillo de Hollywood. Años más tarde, The Sting consolidó su estatus como una de las mayores estrellas del cine mundial. Los estudios competían por tenerlo. Los directores lo buscaban por su talento y su integridad. Sin embargo, Redford no se conformó con ser la cara del éxito. Quería entender cómo se construía una historia desde adentro,
Así nació su deseo de dirigir. En 1980, con Ordinary People, debutó detrás de la cámara. La película no solo ganó el Oscar a Mejor Dirección, sino que reveló una nueva faceta del artista, la de un narrador sensible, capaz de encontrar belleza en el silencio y verdad en la fragilidad humana. Desde entonces, su nombre dejó de ser solo el de un actor. Se convirtió en sinónimo de visión, arte y compromiso. En paralelo, Redford impulsó el proyecto que cambiaría para siempre el cine independiente, el Sundance Institute. Fundado a comienzos de los 80, el instituto y su festival se convirtieron en una plataforma para voces nuevas, cineastas marginados por el sistema de estudios. Redford no buscaba fama con esto. Buscaba diversidad, autenticidad, riesgo. Creía que el arte debía incomodar y revelar. Su influencia trascendió la pantalla. Con el tiempo, se convirtió en un defensor apasionado del medio ambiente. En entrevistas decía que proteger la tierra era proteger la memoria. Su activismo inspiró leyes, documentales, movimientos. Las montañas de Utah se transformaron en su refugio y en su manifiesto. Un recordatorio de que la grandeza también puede ser silenciosa. Durante estos años de gloria, Redford acumuló no solo premios, sino respeto. Era admirado tanto por su talento como por su coherencia. En un mundo que a menudo vende ilusiones, él se mantuvo fiel a su verdad. Esa fidelidad lo convirtió en algo más que una estrella. Lo convirtió en conciencia. Con el paso del tiempo, el brillo del éxito empezó a ceder su lugar a un tipo de silencio distinto. Robert Redford nunca buscó escapar del mundo, pero comprendió que la fama podía consumir lo que más amaba: la intimidad, la calma, la tierra bajo sus pies. Fue entonces cuando el refugio de Sundance se volvió más que un hogar. Se transformó en una manera de resistir. A finales de los 90 y principios de los 2000, Redford se alejó poco a poco del protagonismo. Se dedicó a proyectos más pequeños, a dirigir historias que hablaban de la fragilidad humana. El público lo veía cada vez menos en pantalla, pero quienes lo conocían sabían que seguía creando, solo que desde otro lugar. «Necesito oír mi propia voz sin el ruido del mundo», dijo una vez. Las pérdidas personales también marcaron esa etapa. En 2020, la muerte de su hijo James, cineasta y activista ambiental, lo golpeó profundamente. Era su aliado en los proyectos del Redford Center, su espejo y su continuidad. Amigos cercanos contaron que Robert nunca se recuperó del todo. La tristeza se mezcló con la gratitud, y en ese duelo encontró una forma distinta de estar presente. Su salud empezó a debilitarse, pero su espíritu permanecía intacto. En 2018 anunció su retiro de la actuación no como rendición, sino como cierre de un ciclo. Dijo que había contado todo lo que necesitaba decir con su rostro y sus gestos, y que el resto le pertenecía al silencio. Fue un adiós sereno, fiel a su estilo. Durante sus últimos años, vivió junto a su esposa, la artista alemana Sibylle Sagars, en las montañas de Utah. Allí pintaban, caminaban y compartían una vida sencilla. Las personas que los visitaban recuerdan una casa llena de luz natural, lienzos en proceso, risas suaves y una sensación de paz. Cuando finalmente partió, lo hizo en el lugar que él mismo había creado como refugio. Sundance fue su último escenario, no de cine, sino de vida. Afuera, los pinos se mecían con el viento y el aire parecía detenerse para despedirlo. Era el cierre perfecto para un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no está en la fama, sino en saber cuándo callar. La noticia de la muerte de Robert Redford recorrió el planeta como un eco suave pero profundo. En México, los cinéfilos y los artistas lo despidieron con un respeto silencioso. Las redes se llenaron de escenas de El golpe, de todos los hombres del presidente, de ese gesto suyo que mezclaba ironía y ternura. En Cineteca Nacional se proyectaron maratones espontáneos, y los críticos
recordaron su influencia en una generación de cineastas que soñaban con libertad creativa. Los medios latinoamericanos hablaron de él no solo como actor, sino como símbolo. Redford representaba un tipo de artista que entendía el poder del cine más allá del entretenimiento. Su Sundance Film Festival fue una inspiración directa para muchos creadores mexicanos, que vieron en ese espacio la posibilidad de mostrar historias propias sin filtros ni concesiones. Directores como Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón lo mencionaron como ejemplo de coherencia y compromiso. Su legado no es el glamour, sino la autenticidad, escribió Iñárritu en un mensaje que circuló por todo el continente. En Europa y Estados Unidos, la prensa recordó su lucha por el medio ambiente, su voz serena en tiempos de ruido. En América Latina, en cambio, su historia se leyó desde la cercanía, la de un hombre que, habiendo tenido todo, eligió lo esencial. Muchos vieron en él la síntesis de lo que el arte puede ser cuando nace del alma y no del mercado. Desde México hasta Argentina, los homenajes compartieron un mismo tono: gratitud. No por sus películas solamente, sino por su manera de vivir. Su despedida no fue un espectáculo, sino una lección silenciosa sobre la integridad y la belleza de lo simple. Cuando el sol se oculta sobre las montañas de Sundance, parece que el tiempo se detiene. Allí, entre pinos y senderos, permanece la huella de Robert Redford, un hombre que hizo del arte un refugio y de la naturaleza su credo. Su fortuna, estimada en millones, no es lo que define su herencia. Lo que realmente deja atrás es una forma de mirar el mundo, una invitación a escuchar el silencio, a crear sin miedo. Sus hijos y nietos cargan hoy con más que una riqueza material. Cargan con una promesa: cuidar la tierra, mantener vivo el espíritu de Sundance, continuar la conversación que él empezó sobre el arte, la verdad y la responsabilidad. Su viuda, Sybille Sagars, continúa ese diálogo en sus pinturas, en su forma de transformar la pérdida en belleza. En las escuelas de cine, su nombre sigue apareciendo, no solo por sus películas, sino por la ética con la que vivió. En cada joven que filma una historia pequeña, sincera, hay un poco de Redford. En cada árbol que sigue en pie gracias a sus fundaciones, su sombra se alarga un poco más. Su vida fue una lección discreta, que la fama no sirve sin propósito, que el arte no importa sin humanidad. Cuando los focos se apagan y el ruido del mundo baja, queda su mensaje claro, sereno, eterno de que aún en el silencio se puede seguir contando historias. ¿Qué piensas tú del legado de Robert Redford? ¿Crees que su herencia fue más valiosa por lo que dejó en el alma que por lo que dejó en los bancos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, y si su historia te tocó, compártela. A veces, un relato así es suficiente para recordarnos lo que realmente importa.